Hola a todos, en esta oportunidad les muestro este reloj Casio G-Shock GD100MS-3 que ha gustado mucho y lo están adquiriendo bastante por su bajo precio y el estilo digital con color militar. Este modelo viene del GD100-1A-1B. Según tengo entendido, Casio los lanzó en el 2010, positivo y negativo. Sin embargo, el que más conocido se ha hecho es el de la derecha, el digital negativo. Ha tenido más ventas. Sus luces son estas. Luz de fondo LED muy buena. El video de hoy día es sobre una variación del GD100 de corte especialmente militar y también la luz LED es distinta. Y vamos a ver su luz más adelante, haciendo el unboxing. ¡Ah, qué bonito! La primera impresión es el color militar. Es un color verde bien apagado propio del mundo militar. Y el color naranja, como si fuese un visor de una mira telescópica. Es bien notorio. Como que se ilumina, ¿no? Miren, apagamos las luces y lo vamos a ver bien oscuro, con poca luz. Si lo viera así por primera vez, yo segurísimo te digo que es color negro o color gris oscuro. Casio juega con los colores. Muchos relojes Casio que nos han llegado en este canal, esos colores cambian mucho con la luz. Miren estos detalles que tiene. Como lo vemos con esta luz, estos visores telescópicos parece que se salen del vidrio. Full 3D. En realidad me gusta bastante este reloj. Si me preguntaran, ¿qué reloj digital te gustaría clásico? Yo elegiría este sin dudar alguna. No sé qué tipo de pintado harán, qué tipo de tecnología, pero ya hemos visto varios relojes en que la luz influye mucho en el color. Lleva también grabado un número. No sé si han visto este tipo de números cortados, que es muy frecuente en el ámbito militar. Es solo propio de este modelo, GD100MS. Los otros GD100 no lo llevan. La correa no tiene nada especial, ni ningún diseño, es color mate en ambos lados. Código de correa es 776 GF216 en ambas correas. En la hebilla nos dice China. Me parece que la hebilla tiene diseño de puntos. Ah, ya, es el sticker. La tapa de atrás nos dice GD100MS. Y oh sorpresa, dice Made in China, hecho en China. Si siempre vemos que dice Cased in, o sea, ensamblado en, pero no hecho en. Esto significaría que este reloj, todos sus componentes en su totalidad fueron ensamblados en China, fueron hechos en China. Cabe recordar que Casio tiene fábricas en China y este reloj es 100% original. Vamos a ver la luz LED. Interesante. Qué bonita luz. Y cuando prendemos el foco no se llega a apreciar la luz roja. Tiene las funciones básicas de todo G-Shock, pero en cuanto a funciones adicionales, tiene tres características que lo definen, diría yo. Luz automática, alerta de flash. Esta alerta parpadea la luz con un zumbido que suena para alarmas y temporizador. Y también tiene multitime, es decir, 4 diferentes ciudades, algo que no tienen otros G-Shock. Sobre esta función tengo que revisar, y si quieren un tutorial me lo dejan en la caja de comentarios. Para activar la luz automática es muy fácil, mantienes apretado el botón de luz.
unos segundos, hasta que abajo salga las letras LT. Miren, otra vez, vamos a desactivar. Ya desapareció. LT, ahí está, que significa Auto Light Switch On, switch activado de luz automática, sin mover ningún botón. Nada. Ahí está. Listo. Ahora vamos a ponernos en la muñeca. Es un reloj bravazo, ¿eh? Especialmente destinado al día a día. Costo en Estados Unidos $90 aproximadamente, y también el costo fluctúa. No sabría decir cuánto fluctúa, de aquí a mañana nos pueden dar una sorpresa y estar mucho más caro, o quién sabe. Interesante que al activar la alarma nos indica prendido en uno de los círculos pequeños. Esto es una facilidad, por si no te acuerdas, si tienes la alarma activada, rápidamente lo ves ahí. Y si es de noche, como son círculos pequeños no puedas ver, activas la luz LED y se prende rojo, es bien notorio. Ahí está. Y ojo, no solamente lo ves dentro del modo alarma, también en cualquier modo que estés. En el modo hora sigue este círculo prendido, por ejemplo, o cualquiera de los 3 círculos que te indican lo que hace. Los círculos más grandes hacen un efecto que está girando, especialmente cuando activamos el temporizador o el cronómetro. Me gusta bastante el color de la carcasa y la correa, o sea, del reloj. Yo creo que a la gente le encantará. Es un color puramente militar y con este tipo de relojes cae muy bien. Casio utiliza muchas veces el verde en sus relojes para darle un toque militar o camuflaje, pero este color es diferente al de otros modelos de color verde militar. Vamos a ver. Vamos a compararlo con relojes que tenemos ahora físicamente y son iconos por su color verde. Si lo comparamos con el GA700 CM camuflado verde, vemos que este color verde tiene otro tinte, un tinte verde más de jungla, más colorido. El GA2000-3, que se supone que es un color verde oscuro en catálogo, no es tan oscuro si lo comparamos con este GD100. Tiene el tinte de un verde olivo. El GM5600B-3, verde con camuflado al interior, también es color verde militar con tendencia a un verde olivo. Pero un color olivo más claro lo encontramos en el Rangeman GW9400-3. También tenemos el Madmaster doble sensor GG1001A3. Pero el color verde más oscuro que he encontrado y que le puede hacer comparación es el Madmaster triple sensor GWG1001A3. Claro, es otro tipo de verde, verde olivo también, pero más oscuro que los anteriores relojes que hemos visto. Ahora, te hago una pregunta, si sabemos que este pasador es color verde, ¿qué color definirías a este reloj? Yo por mi parte diría es un gris verde. Si te gustó este video no dejes de darle manito arriba, me ayudará a seguir subiendo videos. Este año se vienen sorpresas, suscríbete para recibir notificaciones, porque este año vamos a dar que hablar.